¿Qué pueden tener en común una estatua griega que fue un escándalo hace más de 2000 años y una idea filosófica del siglo XX? Pues fíjate, mucho más de lo que parece a simple vista. Venga, vamos a sumergirnos en la historia de una escultura que lo cambió todo y cómo, milenios después, inspiró una forma completamente nueva de entender el propio acto de pensar. Empezamos con esta pregunta que es tan ingeniosa como reveladora. Hay que imaginarse la escena, la mismísima Afrodita, la diosa del amor, a la que a veces llamaban Cipria por su relación con Chipre, llega a la ciudad de Cnido y se da de bruces con su propia estatua. Y su reacción no es de orgullo, no, es de puro asombro, casi de pudor. Pero bueno, ¿dónde me ha visto este escultor a mí desnuda? Esta pequeña broma que se le atribuye a Platón ya nos da una pista enorme sobre el impacto brutal que tuvo esta obra. Pues bien, el objeto de nuestro análisis es precisamente esa obra que rompió todas las reglas del mundo antiguo, la Afrodita de Cnido. Fue creada por el maestro Praxíteles, allá por el 360 antes de la Era Común y, ojo, no era una estatua cualquiera. Fue la primera vez, la primerísima vez en la historia del arte griego que una diosa se mostraba completamente desnuda a escala humana y en 3 dimensiones. Vamos, una audacia sin precedentes para la época. A ver, para que entendamos la magnitud de esto. Durante siglos, la desnudez en el arte griego era un símbolo, un código visual para el heroísmo masculino. Veíamos atletas, héroes, dioses. Pero las diosas, las figuras de poder femenino, siempre iban vestidas, con una dignidad muy distante. Y llega Praxíteles, y bueno, hace saltar por los aires esa convención. Y claro, una decisión tan radical, como es de esperar, no pasó desapercibida. La estatua provocó un auténtico revuelo en el mundo antiguo. Toda esta controversia se puede resumir en la historia de 2 ciudades. Praxíteles había creado 2 versiones de Afrodita, una vestida y la otra, la famosa, desnuda. Se las ofreció primero a la gente de la isla de Kos. Ellos, más conservadores, se curaron en salud y eligieron la versión tapada, la opción segura. La estatua rechazada, la desnuda, acabó en la ciudad de Cnido. ¿El resultado? Pues que la Afrodita de Kos cayó en el olvido, mientras que Cnido se convirtió en un centro de peregrinación mundial gracias a su valiente adquisición. Y vaya si le sacaron partido. Construyeron un templo abierto, un tolos, diseñado específicamente para que la belleza de la diosa se pudiera admirar desde los 360 grados. La estatua se convirtió en el motor económico y el símbolo de la ciudad. Su fama era tal que el rey Nicomedes llegó a ofrecerse a saldar la deuda íntegra de la ciudad, que era una suma astronómica, solo a cambio de la escultura. La respuesta de los cnidios fue un no rotundo. Es que la estatua era literalmente su mayor tesoro, valía más que todo el estado. Vale. Hasta aquí la historia del arte. Pero esta representación de lo divino en su forma más humana y vulnerable abrió una puerta. Una puerta que nos lleva de la piedra a las ideas, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Y para eso, atención, porque damos un salto de más de 2 milenios para conocer a la segunda protagonista de esta historia, la filósofa española María Zambrano. En pleno siglo XX, Zambrano, una de las pensadoras más brillantes de España, miró hacia atrás, a los mitos griegos, y encontró en la figura de Afrodita no solo a la diosa del amor, sino la chispa que origina el mismísimo pensamiento. Su gran aportación es el concepto de razón poética. Zambrano sentía que la filosofía se había vuelto demasiado fría, demasiado abstracta, y lo que ella proponía era un método que no separara la cabeza del corazón, un método que uniera el logos, es decir, la lógica, la razón pura, con el pathos, la pasión, la experiencia vivida, el sentimiento. Y claro, Zambrano no pensaba esto en el vacío, ¿eh? Después de vivir la Guerra Civil Española y las 2 guerras mundiales, vio que la razón pura no solo no había evitado la catástrofe, sino que a veces la había justificado. Hacía falta algo más, una forma de pensar que incluyera esa dimensión emocional y vital del ser humano. Para construir esta nueva razón, Zambrano hizo algo fascinante. Reinterpretó los mitos del amor, los de Afrodita y su hijo, o compañero, Eros. A ver, para Zambrano, la clave es que estos dioses juegan, por así decirlo, en 2 ligas. Por un lado está su aspecto celestial, el cósmico. Afrodita Urania no es solo la diosa de la belleza, es la fuerza oculta que genera el universo. Y Eros, en este plano, es ese poder primordial que ordena el caos. Pero luego está su aspecto terrenal, el que conocemos todos. Afrodita como diosa de la pasión humana, y Eros como ese niño travieso que lanza flechas de amor. Son 2 caras de la misma moneda, una fuerza creadora universal y su reflejo en la vida de las personas. Y aquí llega el giro genial de Zambrano. Ella dice que esta fuerza, esta Afrodita cósmica, es tan abrumadora y a la vez tan presente en nuestra vida que obliga al pensamiento a nacer. La razón no surge en un vacío. ¿Qué va? Surge como un esfuerzo por comprender esta fuerza creadora que es a la vez el universo entero y nuestra propia pasión. O dicho de otro modo, que es más sencillo,
No pensamos a pesar de nuestras pasiones, sino gracias a ellas. El amor, entendido como esta fuerza creativa fundamental, es el motor que nos impulsa a conocer. Es la matriz de la que nace la propia razón. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto? ¿La estatua escandalosa y la filosofía del exilio? Pues vamos a atar los cabos. El viaje, si lo pensamos, es alucinante. Todo empieza con un artista que se atreve a fundir lo divino con lo humano, la diosa con la mujer desnuda. Esa obra de arte obliga a toda una sociedad a pensar sobre la naturaleza del deseo y de lo sagrado. Y ese mismo impulso, esa misma confrontación, es lo que Zambrano siglos más tarde identifica como el nacimiento del pensamiento, un intento de la razón del logos por comprender la fuerza arrolladora de la vida y la pasión, el pathos. Si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. Primero, que una obra de arte puede cambiar el mundo al cambiar cómo vemos lo divino. Segundo, que el conocimiento verdadero, según Zambrano, necesita tanto de la lógica como de la emoción. Y sobre todo, que los mitos no son cuentos viejos, son herramientas potentísimas para pensar nuestro presente. Al final, esta es una historia de dualidad, del número 2. 2 milenios que separan una obra de arte y una obra de filosofía. 2 conceptos, razón y pasión. 2 caras de una misma y única fuerza, el impulso humano por crear y por comprender. Y con esto cerramos, dejando una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que miremos una obra de arte que nos conmueva o sintamos una pasión que nos desborde, quizá valga la pena preguntarse si no estaremos, en ese preciso instante, justo en el lugar donde nace el pensamiento.